importante, si te vas a contagiar, estar vacunado. ¿Cuál es la diferencia entre la infección cuando una persona tiene la vacuna, sobre todo esquema completo, y cuando no la tiene? Es buena la pregunta, Dani. Muchas personas se la hacen porque están viendo que gran cantidad de personas con las 2 dosis de vacunas, incluso algunas con 3, igualmente contraen la enfermedad. Dicen, bueno, ¿y para qué me vacuno entonces si igual me voy a enfermar? Bueno, estas vacunas, Estamos las hablando del esquema desarrolladas completo, contra el ¿no? COVID-19, sí, son destinadas, no son vacunas llamadas esterilizantes, es decir, no evitan la enfermedad. Lo que evitan, y en lo que demostraron ser muy efectivas, es en evitar casos graves, hospitalizaciones y muertes. Este es el objetivo principal. Por eso la persona puede infectarse, como de hecho estamos viendo que se da, pero no desarrollar casos graves. Y esa es la principal diferencia entre cómo transita la enfermedad una persona que no está vacunada, que puede llegar a desarrollar un caso grave, y una persona que sí está vacunada, que va a tener una muy buena protección y no va a terminar desarrollando esos casos graves, salvo que tenga algún tipo de complicación de base o que la vacuna no haya resultado efectiva, pero esto es lo que ocurre en términos generales. Es una diferencia, muy importante. Y no además, es lo mismo pasarlo como una enfermedad respiratoria más a tener que enfrentar algo más grave y posiblemente una internación. Y no también hay una diferencia grande en cuanto a transmisión de la enfermedad, porque se escucha decir el que está vacunado contagia menos. Y esto ¿es verdad? ¿Es así? Es así. Contagia por menos tiempo, porque está visto que la persona que está vacunada limita el tiempo de infección a 5 días y de contagiosidad, mientras que la persona que no está vacunada lleva al menos 7. Con lo cual, estás acortando el tiempo en que esa persona también puede transmitir la enfermedad. Así que no lo transita de la misma manera la que está vacunada y la que no lo está, y tampoco lo transmite o contagia de la misma manera la persona que está vacunada que aquella que no inició o que no completó un esquema. Por eso hablamos del beneficio individual, pero también del beneficio colectivo, ¿no? Una cuestión de salud pública y de empatía con el resto de la sociedad. Bueno, de la vacunación habló esta mañana Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo referencia a esto, la importancia de la vacunación para evitar cuadros graves. 60% de las camas que se han ocupado de terapia intensiva por el COVID han sido ocupadas por personas que no estaban vacunadas o que estaban incompletamente vacunadas. Sobre todo, 50 puntos de esos 60 eran personas que no tenían vacuna aplicada. Es decir, que ese 5% de porteños que no se vacunó ocupó el 50% de las camas de la terapia intensiva, lo cual representa una relación que la venimos viendo y se ha publicado en todas partes del mundo, que es, si vos estás bien vacunado, tu riesgo baja 1 a 10. Tenías, de cada 10 que iban a internarse, si los 10 se vacunan, solamente requiere internarse 1, que es el que responde parcialmente a la vacuna. Así que eso es lo que hemos visto a lo largo de este periodo, y las personas que estaban vacunadas predominantemente tenían una cuestión de edad combinada con condiciones acompañantes de riesgo. En general han sido personas de más de 60 años con enfermedades acompañantes las que estaban completamente vacunadas y han requerido la internación. Bueno, muy importante lo que decía Fernán Quirós. Está en sintonía con lo que han dicho en otros distritos también, ¿no? La Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, tiene un nivel de control interesante como para poder evaluar justamente esa proporción que es muy fuerte, de 10 a 1. Es realmente muy clara la diferencia. Y ahí muestra la importancia de la vacunación. Exactamente. ¿Por qué bajan tanto los contagios pero no las víctimas fatales? Bueno, estamos viendo en estas últimas semanas un descenso muy fuerte, ¿no?, en la cantidad de casos diarios, y vemos que el descenso en las internaciones y en los fallecimientos no es tan notorio, ¿no? Hay como un descenso, pero menos marcado. Fíjate, si nos vamos a principios de este mes, principio de febrero, ¿cuál era el promedio semanal de casos diarios? 55.180. Unas semanas antes estuvimos todavía muy por arriba. El pico fue 150 por ahí. Estamos lejos del pico, pero de todas maneras el descenso es muy marcado. Sí, fíjate que solo estamos hablando de este mes. Principio de febrero, 55.000 casos diarios como promedio. Ahora estamos en un promedio de 16.871. Esto te marca una baja del 69% en los casos diarios. Pero ¿qué ocurre con los fallecimientos en ese mismo periodo? Nos vamos a principio de mes, el promedio era 259. Ahora estamos en un promedio de 194. Hay un descenso
descenso, pero no es tan fuerte. La baja es del 25%. ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué no se baja da la esto? misma proporción? Claro, porque siempre lo que vamos viendo en las curvas es que se produce un crecimiento de casos, los casos comienzan a bajar y después el efecto en la baja de las internaciones y también de los fallecimientos se va dando con unas semanas de demora. Claro. Así como también Internaciones bajó. bajó un, Es bastante claro, importante un el descenso. 36%. Fíjate que tampoco llega al 69% como los casos, pero esto tiene una lógica. Las personas primero desarrollan un caso, algunas desarrollan un caso grave que se va a agravar en 2 o 3 semanas y van a terminar con una internación. Entonces ahí te crecen las internaciones y esas personas pueden en 2 o 3 semanas, si ese cuadro empeora, terminar muriendo. Y fíjate que hay un desfasaje de entre 3 y 4 semanas desde el momento de inicio de los Claro. casos. Lo Incluso mismo- los que se reponen también tienen un periodo largo en terapia intensiva. Claro. Por ahí en otras enfermedades no, pero en este caso son en realidad internaciones de una, críticas de una largas, permanencia, claro, más, larga. más prolongada. Entonces tarda más en bajar. Sí. Y entonces ahí tenés una explicación de por qué. Estuvo cerca de 3.000 la ocupación, pero la ocupación ahora está cerca de 2.000, por ahí. Bajó, estamos por debajo de 2.000 Por ahora, debajo así de que 2.000. bueno, era importante también bajar esa barrera. Sí. Se está empezando a ver y en las próximas semanas se va a ver con más fuerza ese descenso en las internaciones y también el descenso en los fallecimientos. Bueno, nuevos casos, obviamente la cifra va en descenso, es auspiciosa, 17.034, mucha gente dice se testea menos, es verdad, pero bajó mucho la La positividad. positividad, claro. Que eso, por supuesto, es un porcentaje sobre el total de testeos. Claro, Pues ahora está ahí entre un 20 y un 24%, estuvo en el 70%. Claro, con lo cual ahí tenés un porcentaje que va en la cantidad de testeos, ahí no influye. Por supuesto, Sí. el número de casos sí influye, te testeas más, por ahí encontrás más. Pero si la positividad no está tan alta, quiere decir que no vas a encontrar tantos casos si testeas más. Exactamente. Claro, el 70% ya prácticamente era muy, muy impactante. Y nos estamos Sí. acercando a la positividad que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el 10%. El 10%. 180 las muertes notificadas ayer, también dentro de estos promedios semanales que estábamos hablando, y las camas de terapia Bien. intensiva que pudieron atravesar esa barrera de las 2.000, 1.862 son las personas internadas con COVID-19, ya varios días consecutivos de descenso. 45% de ocupación en Nación, Muy bien. 43% de camas en el AMBA. Bueno, ahí están los números que va marcando claramente lo que es el final de la tercera ola en Argentina con la variante Esperemos, Ómicron. sí. Por ahora vamos mejorando. En pandemia siempre es por ahora. Veremos qué Exactamente. pasa. Sí.